Hola mis chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar un trabajo en nuestra asignatura de Ciencias Sociales. Vamos a empezar con nuestra guía número 5 y vamos a trabajar la sesión 1. El tema que vamos a iniciar hoy es el paisaje y sus transformaciones. En nuestra guía vamos a encontrar el punto de partida. Ahí nos hacen una introducción de lo que es el paisaje y las generalidades. Entonces ahí ustedes van a encontrar un ejemplo donde dice: Laura quiere ir de viaje en sus vacaciones. Por eso observa imágenes de distintos lugares del país y del mundo. Se sorprende al ver tanta variedad y diferencias en los paisajes. ¿A ti qué lugar te gustaría conocer? Bueno, yo sé que muchos de ustedes han tenido de pronto la oportunidad de viajar a Bogotá por carretera o de pronto por acá a Puerto López, a Cumaral, Puerto Gaitán, a Restrepo. Y si ustedes miran, uno puede observar muchos paisajes, puede observar montañas, puede observar ríos, puede observar llanuras. Entonces, esto le pasa a Laura. Laura quiere ir de vacaciones y quiere buscar un lugar muy bonito donde pueda observar diferentes partes del país o del mundo y disfrutar de esos paisajes. Entonces, ustedes van a cerrar sus ojitos y se van a imaginar un paisaje o un lugar que les gustaría conocer. No que ya conozcan, sino que les gustaría conocer. Entonces, aquí iniciamos nuestro viaje. El primer punto es observar estas dos imágenes. En la primera ven un señor aquí que está en un iglú. Recuerden que el iglú es una vivienda hecha con bloques de hielo y esto solo se ve en sitios donde son muy frío, como en el Polo Norte, en Alaska, donde hace mucho frío. Y en la segunda imagen encontramos un grupo de personas que están en un desierto. Parece que son africanas por su vestimenta y su color de piel. Entonces, ustedes van a contestar en su cuaderno cómo es el lugar donde habitan estos personajes. Entonces, ustedes me van a redactar la primera imagen. ¿Cómo será? ¿Será frío? ¿Será caliente? ¿Habrá mucha vegetación? ¿Qué animales hay allá? ¿Qué personas viven allá? ¿Cómo se visten las personas que viven ahí? Y después, en la segunda imagen, van a describir lo mismo. ¿Cómo será el clima de allá? ¿Caliente? ¿Frío? ¿Qué animales habitan? ¿Qué plantas se encuentran? El segundo punto es dibujar y describir en su cuaderno cómo es el paisaje del lugar donde vives. Entonces, en este momento, si ustedes están aquí en Villavicencio, ¿qué paisaje ven? ¿Será que sí ven paisaje o solo ven casas o construcciones? De pronto otros se encuentran fuera de Villavicencio, en Acacías, en algún sitio. Entonces, van a dibujar el paisaje que ven ustedes a su alrededor y después con letras lo van a describir. Si hay casas, si no hay, qué animales hay, cómo es el clima, cómo son las plantas que se encuentran, si es que se encuentran. ¿Listo, mis chicos? Eso va en el cuaderno. Recuerden que para empezar a trabajar el cuaderno, el título de hoy vamos a poner es el paisaje y su transformación. Ahí sí contestamos el punto 1 y después el punto 2. Bueno, pero ¿qué es el paisaje? Pues les cuento que el paisaje es el conjunto de elementos y formas que vemos en el entorno, es decir, a nuestro alrededor. Existen dos tipos de paisaje, el paisaje natural y el paisaje cultural. El paisaje natural se caracteriza por el relieve y sus formas como montañas, valles, llanuras, desiertos, mesetas, volcanes, nevados. También por su flora. Acá encontramos que flora son plantas y por su fauna, los animales. Y el paisaje cultural se caracteriza porque en él encontramos carreteras, edificios y construcciones realizadas por el ser humano. Entonces ahora vamos a repasar esos conceptos que vimos anteriormente. Entonces ya dijimos que en el paisaje natural podíamos encontrar relieve, flora y fauna. ¿Pero qué es relieve? Pues el relieve son las diferentes formas del paisaje que podemos observar. Entonces vamos a recordar nuevamente, de pronto cuando vamos viajando, los que
hemos tenido la oportunidad de ir a Bogotá o a sitios más lejanos, vemos que el paisaje está compuesto por montañas o por llanuras, como acá en los llanos orientales, que se ve así planito, planito, y se ve el pasto y se ven los arbolitos, pero no vemos montañas, sino vemos así que es todo plano, plano, plano en el horizonte. También podemos encontrar el paisaje natural, valles. Los valles es donde hay un río que pasa por el medio de dos montañas. Por ejemplo, en Valle del Cauca, donde queda Cali, esa ciudad queda en el valle, en medio de dos montañas, y hay un río que los atraviesa, por eso se llaman valles. También en el paisaje podemos encontrar volcanes, nevados, mesetas, cordilleras. Cuando viajamos a Bogotá, alcanzamos a ver la cordillera oriental. ¿Qué es una cordillera? Pues es una cadena de montañas, va una montañita pegada junto a otra. No se sabe dónde comienza una montaña y dónde termina otra. Se ven así las series de montañas a lo largo de la carretera. Entonces recuerden que el relieve son las diferentes formas del paisaje que podemos observar. ¿Qué es la flora? La flora es el conjunto de plantas que pueblan una región. Entonces, un ejemplo, ¿qué flora encontraremos en el desierto? El desierto, ustedes saben que es un lugar muy, muy caluroso, hay mucha arena, hay mucho sol y hay muy pocas plantas, pero una de las plantas que es principal que se encuentra en el desierto son los cactus. Entonces, eso hace parte de la flora. Y así, en diferentes paisajes encontramos diferentes grupos de flora. Por ejemplo, aquí en los llanos orientales encontramos morichales, encontramos palmitas de plátano, de mango, de pomarroso, encontramos flores como las heliconias. Esas son características de acá de los llanos orientales. No se dan las mismas plantas en diferentes paisajes porque eso depende del clima, depende de la tierra. Hay tierra que se presta para cultivar, hay tierra que no. Bueno, y también hace parte del paisaje natural la fauna. Y la fauna es el conjunto de especies animales que habitan una región. Un ejemplo de la fauna acá de los llanos orientales, podemos hablar de los ocarros, podemos hablar de los guacamayos, podemos hablar del ganado, de las vacas también, los caballitos. Bueno, y ustedes allá en su casita van a pensar y van a preguntarle a sus papitos, a los abuelitos o con quien estén acompañados, ¿qué otro animalito encontramos acá en los llanos orientales? O sea, ¿qué otra especie hace parte de la fauna de los llanos orientales? Continuemos con nuestro repaso. En el paisaje cultural, ¿qué encontramos? Entonces veíamos en la diapositiva anterior que decía que encontrábamos carreteras, que encontrábamos edificios, que encontrábamos construcciones. Bueno, ¿qué son las carreteras? Las carreteras son infraestructuras construidas por el hombre para permitir la circulación de vehículos. Hay unas carreteras que pueden circular tractomulas, camiones, flotas, carros particulares, carros grandes y pequeños, porque pues son de amplia circulación. Pero hay unas carreteras como las que encontramos de pronto en los pueblos donde pues solo pueden circular carros pequeños o pueden circular caballitos, bicicletas, motos. Pero esos son hechos por el hombre, por eso hacen parte del paisaje cultural. El paisaje natural es el que se forma de acuerdo a la naturaleza. En cambio, el paisaje cultural es donde el hombre ha intervenido y lo ha modificado, lo ha cambiado, en este caso con las carreteras. También podemos hablar de las construcciones. Las construcciones son estructuras u obras fabricadas por el hombre con un propósito particular, por ejemplo, vivienda. Entonces el hombre construye chozas, construye casas, construye edificios. También puede ser con el propósito de trabajo, entonces construye grandes edificaciones para poner oficinas o construye centros comerciales. Si hablamos para el propósito de estudiar, pues construye colegios. O para el propósito de medicina, construye hospitales o centros de salud. Entonces, eso es parte del paisaje cultural. ¿Por qué? Porque el hombre lo ha modificado, ha construido para un propósito fijo.
Acá seguimos entonces hablando de nuestras clases de paisaje. Recordemos, el paisaje natural es el que no ha sufrido transformaciones o son mínimas, es decir, que se conservan en el estado de la naturaleza. El hombre no las ha modificado. Casi siempre el paisaje natural lo encontramos en el campo, ¿cierto? Ahí es donde menos modificaciones encontramos. Y el paisaje cultural es el resultado de las transformaciones realizadas por el ser humano. ¿Para qué? Pues para satisfacer sus necesidades, ya sean económicas o de vivienda. Y el paisaje cultural puede ser urbano cuando se desarrolla en municipios y ciudades, y rural cuando está en el campo. Porque en el campo también pueden haber modificaciones, ¿cierto? La gente puede construir en el campo sin necesidad de dañar mucho el paisaje natural. Finalmente, nuestra última parte, que es el aplica y resuelve de la sesión 1. Entonces ustedes van a observar muy bien estas imágenes que aparecen y van a decir qué elementos pertenecen al paisaje natural. En el primer dibujo encontramos unas montañitas y unos árboles. En el segundo encontramos una casa con unas planticas. En el tercero encontramos una cerca. En el cuarto encontramos un río, pero ese río lo está atravesando un puente, unas piedritas. En el quinto dibujo encontramos una ovejita y en el sexto encontramos un lago, también con planticas y otras cositas. Entonces ustedes van a enumerar en su cuaderno. Primero van a dibujar cada una de las cosas que encuentran ahí y enfrente de cada dibujo van a escribir qué elementos pertenecen al paisaje natural. Al natural, recuerden que el natural es donde no ha habido transformación por parte del ser humano. Ya saben que esos dibujos bien bonitos y bien coloreados. Después van a describir ustedes en su cuaderno el paso a paso cómo una familia campesina puede transformar su paisaje natural en uno cultural. Entonces vamos a imaginarnos que vivimos en el campo y qué necesitamos para vivir en el campo. Entonces es cuando el hombre empieza a transformar. ¿Qué vamos a transformar? Y ahí vamos convirtiendo nuestro paisaje natural en uno cultural. Ustedes me van a contar cómo se puede cambiar ese campo para que se adapte a la necesidad de la familia que va a vivir allá. El tercer punto, van a escribir qué actividades diferentes se podrían realizar en el campo y la ciudad. ¿Cómo se vive en el campo? ¿Cómo se vive en la ciudad? ¿Qué cosas se hacen en el campo que no se hacen en la ciudad? ¿Listo? Ese es el tercer punto. Y el cuarto punto, ¿qué actividades podemos hacer para cuidar el campo y la ciudad? ¿Qué cosas contribuyen al cuidado del paisaje natural en el campo? ¿Y cómo podemos también cuidar nuestro paisaje cultural en la ciudad? Bueno, chicos, ese es el trabajo de hoy, así que manos a la obra. Cualquier inquietud, con gusto les colaboro. Un besito, se cuidan, los quiero mucho. Bye, bye.